$8.000. Eso fue lo que costó su hija. La engancharon a las drogas y la enviaron a trabajar a la carretera. Tenía 19 años. 6 meses después desapareció. La policía dijo que la buscarían, pero él vio cómo apartaban la mirada. Desde ese momento, Richard supo lo que tenía que hacer. Primavera de 1994. Filadelfia. Tenía 19 años y creía que controlaba su vida. Emily se mudó a la ciudad hace 8 meses, lejos del pequeño Scranton, lejos de la tranquilidad de la casa de sus padres, lejos de su padre, que casi dejó de hablar tras la muerte de su madre. Quería ruido, movimiento, luces. Quería sentirse adulta. Consiguió trabajo como camarera en un bar nocturno en el barrio de Kensington. Las propinas eran buenas, sobre todo si sonreías como es debido. Sus compañeros parecían simpáticos, especialmente Tony, un tipo alto, con un tatuaje de serpiente en el cuello y siempre con dinero. La invitaba a cócteles después del turno y le decía que era demasiado guapa para ese antro. Tony le enseñó a jugar a las cartas. Al principio solo eran fiestas en el almacén después del cierre. Partidas de póker por poco dinero, risas, humo de cigarrillos. Emily tenía suerte. Ganaba más a menudo de lo que perdía. Parecía dinero fácil. La emoción le ponía los nervios de punta y las victorias le hacían perder la cabeza. Y entonces Tony le propuso un juego de verdad. Un club privado en un sótano a las afueras de Camden. Apuestas serias, gente seria. Ella perdió $1.200 en una sola noche. Tony dijo: «No te preocupes, te prestaré el dinero. Ya lo recuperarás». No se recuperó. Al cabo de un mes, la deuda había aumentado a $3.000. Al cabo de 2, a 5. Tony dejó de sonreír. En su lugar aparecieron otras personas. Con miradas frías y frases cortas, le explicaron: «La deuda crece. Cada semana un 20% más. Se llama intereses por amistad. Si quieres detener el contador, paga. Si no tienes con qué pagar, trabaja». Emily intentó marcharse, recogió sus cosas, compró un billete de autobús a Scranton. Incluso llegó a la estación de autobuses. La interceptaron en el aparcamiento. 2 hombres. Una furgoneta oscura. Una breve punzada en el cuello y el mundo se apagó. Cuando despertó, se encontraba en una habitación sin ventanas, en el suelo de hormigón, con la cabeza rapada y un dolor punzante en las venas. Junto a ella había una mujer de mediana edad que la miraba como si fuera un objeto roto. «Ahora tu deuda es de $8.000», dijo la mujer. «Trabajarás hasta que la pagues, todas las noches. $40 la hora. La mitad se destina a la deuda, la otra mitad a la comida y el alojamiento. Si intentas huir, añadiremos otros $5.000. Y te romperemos algo para que lo recuerdes». Le inyectaron algo. Primero, para que no se resistiera. Después, para que no quisiera resistirse. La heroína actuó rápidamente. Una semana después, Emily ya pedía su dosis. Un mes después, no recordaba cómo era antes. Cabeza rapada, mejillas hundidas, mirada vacía. Se quedaba en la esquina de Kensington Avenue todas las noches, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Hiciera el tiempo que hiciera. Dejó de pensar en escapar. Dejó de pensar en su padre. Dejó de pensar en todo. El mundo se redujo a una simple fórmula. Dosis, trabajo, dosis. La chica que llegó a Filadelfia hace 8 meses en busca de una nueva vida ha desaparecido. En su lugar quedó un caparazón con un número en lugar de un nombre. En los documentos de los Perros Rojos figuraba como Unidad 7. Era uno de los muchos productos sin nombre que la banda vendía por todo el noreste. Dejó de existir para todos excepto para una persona. Este hombre aún no sabía lo que había pasado. Trabajaba en su clínica veterinaria en las afueras de Scranton. Atendía a perros y gatos, y todos los sábados llamaba a su hija.
A veces ella contestaba, a veces no, y luego dejó de responder por completo. Y entonces comenzó a buscar. Richard Stephen Hall nació el 12 de abril de 1952 en Scranton, Pensilvania, una tranquila ciudad industrial donde todos se conocían y los valores principales eran el trabajo, la familia y la iglesia los domingos. Su padre trabajaba en una mina de carbón. Su madre era costurera a domicilio. Siempre andaban escasos de dinero, pero en casa reinaba el orden. Un orden estricto y silencioso. Su padre no le pegaba, pero tampoco le elogiaba. Su madre le quería, pero no sabía demostrarlo. Richard creció como hijo único en una familia donde las emociones se consideraban una debilidad. Aprendió pronto a guardárselo todo para sí mismo. En la escuela lo recordaban como un niño tranquilo y concentrado. No era un marginado, pero tampoco un líder. No buscaba compañía. Prefería los libros y los paseos solitarios por los bosques de los alrededores. Los profesores destacaban su perseverancia y su extraña capacidad, para un niño, de concentrarse durante horas en una sola tarea. A los 17 años, trajo a casa un perro herido que había encontrado en la carretera. Su padre le dijo que lo tirara, que era una boca más que alimentar. Richard no lo tiró. Lo cuidó durante 3 semanas. Aprendió a ponerle una férula y leyó libros de veterinaria en la biblioteca municipal. El perro sobrevivió. Su padre no dijo ni una palabra, pero ya no se opuso. Fue la primera vez que Richard se dio cuenta de que sabía arreglar lo que se rompía. Después de terminar la escuela, ingresó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. Estudió 2 años y lo dejó. Se quedó sin dinero, pero su orgullo no le permitía pedirlo. En lugar de eso, se alistó en el ejército. Era el año 1972. La guerra de Vietnam aún seguía, pero a Richard no lo enviaron a la selva, sino al cuerpo médico. Sus habilidades no tardaron en ser reconocidas. Se mantenía tranquilo donde otros entraban en pánico. Era preciso donde otros se agitaban. En 4 años de servicio, ascendió al rango de sargento. Aprendió a tratar heridas, quemaduras y shock traumático. Aprendió a tomar decisiones cuando no hay tiempo para pensarlo 2 veces. Aprendió a ver la sangre y el dolor como un problema que hay que resolver. El ejército lo convirtió en un profesional, pero no en una máquina. En 1976 regresó a Scranton, se graduó en la Facultad de Veterinaria y abrió una pequeña clínica en las afueras de la ciudad. Allí conoció a Mary, una enfermera del hospital local. Una mujer tranquila, de mirada cálida, que sabía estar a su lado sin que el silencio resultara agobiante. Se casaron en 1978. Un año después nació Emily. Richard no era el padre perfecto. No sabía jugar, no sabía charlar sobre tonterías, no sabía ser desenfadado. Pero estaba ahí, todas las noches, todos los fines de semana. Enseñó a su hija a leer, le enseñó a vendar a los pájaros heridos, la llevaba con él a las llamadas de los granjeros. Emily crecía, y él la miraba con la misma atención silenciosa con la que una vez miró al perro herido junto a la carretera. Veía en ella algo frágil que había que proteger. Después enfermó Mary. El cáncer se detectó tarde, en 1989. Falleció 8 meses después. Richard estuvo a su lado hasta el último día. Le cogió la mano cuando dejó de respirar. Emily tenía 14 años. Después del funeral, la casa quedó en silencio. Un silencio absoluto. Richard se encerró en sí mismo. Seguía trabajando, seguía cuidando de su hija, pero era como si lo hiciera a través de una pared de cristal. Emily lo notaba. Intentaba llegar a él, pero él no sabía cómo abrirse. No sabía cómo hacerlo. No le habían enseñado. Entre ellos se creó una distancia que ninguno de los dos sabía cómo superar. En 1991, Richard fue llamado a filas desde la reserva, Operación Tormenta del Desierto. Pasó 4 meses en hospitales de campaña en Kuwait, volvió a tratar a heridos, volvió a ver la muerte. Regresó cambiado, aún más reservado, aún más callado.
Emily ya tenía 16 años. Ya no intentaba comunicarse con él. Esperaba a ser mayor de edad para marcharse. Cuando cumplió 18 años, anunció que se mudaba a Filadelfia. Trabajaría y luego iría a la universidad. Richard no discutió. Solo asintió con la cabeza y le dijo que llamara los sábados. Ella llamaba. Los primeros meses, cada semana. Después, cada 2 semanas. Después, una vez al mes. Luego, la voz al otro lado del teléfono se volvió extraña, ininteligible, lejana, como si hablara a través de algodón. Y luego dejó de responder por completo. Julio de 1994. Richard llamó a su hija durante 3 semanas seguidas. Contestador automático. Tonos en el vacío. Llamó al bar donde ella trabajaba y le dijeron que había renunciado hacía 2 meses. Llamó a la policía de Filadelfia, donde tomaron nota de su denuncia y le prometieron devolverle la llamada. Nadie volvió a llamar. Una semana después, se subió al coche y se fue solo a Filadelfia. El apartamento de Emily estaba vacío. No había sido robado, simplemente estaba vacío. Las cosas estaban en su sitio, los platos en el fregadero, las facturas de la luz sobre la mesa, de hacía 3 meses. Encontró su diario. Las últimas anotaciones eran sobre cartas, sobre Tony, sobre deudas, sobre miedo. Las anotaciones se interrumpían a mitad de la frase. Richard fue personalmente a la comisaría. El oficial de guardia lo miró con una expresión que Richard conocía bien. La había visto en el ejército, cuando los comandantes sabían que un soldado estaba muerto, pero no querían decirlo. «Estamos buscando, señor. Hacemos todo lo posible». Richard preguntó por el barrio de Kensington, por los juegos de azar, por la gente que presta dinero a intereses ilegales. El oficial se quedó callado. Luego dijo: «Le aconsejo que regrese a casa, señor. No le conviene indagar en esa dirección». No era un consejo, era una advertencia. En los ojos del oficial, Richard no vio indiferencia, sino miedo. Y entonces lo entendió. La policía lo sabía. Sabía lo de los perros rojos. Sabía lo de los burdeles. Sabía lo de las chicas a las que convertían en mercancía. Lo sabía y hacía la vista gorda. Regresó a Scranton, pero no para esperar. Richard comenzó a investigar por su cuenta. A través de viejos amigos del ejército, contactó con un detective privado, un exagente federal que trabajaba en Nueva Jersey. Por $3,000, este accedió a investigar a los perros rojos. Un mes después, el detective le entregó una carpeta. La banda controlaba el norte de Filadelfia y las zonas fronterizas de Camden. Drogas, usura, casinos clandestinos, prostitución. Tenían contactos en la policía. Varios agentes recibían sobres mensuales a cambio de protección. A las chicas que no podían pagar sus deudas las retenían en garitos y burdeles. Muchas de ellas desaparecían sin dejar rastro. A algunas las encontraban muertas. En la carpeta había una foto, borrosa, tomada con una cámara oculta. Una esquina de noche, una farola. Varias mujeres están de pie junto a la acera. Una de ellas es delgada, con la cabeza rapada y la mirada perdida. Richard miró la foto durante 17 minutos sin moverse. No reconoció a su hija de inmediato. Emily. Su Emily. La chica que le traía té cuando trabajaba hasta tarde. La que lloró cuando murió su perro. La que soñaba con ser profesora. Ahora estaba parada en la carretera con un número en lugar de un nombre. Richard puso la foto sobre la mesa. Cerró los ojos. Se quedó sentado 1 minuto en completo silencio. Cuando abrió los ojos, ya no había nada en ellos. Ni dolor, ni ira, ni desesperación. Solo un vacío frío y uniforme. Sabía que la policía no le ayudaría. Sabía que la ley no funcionaría. Sabía que el sistema al que había servido toda su vida le había dado la espalda a su hija. Y entonces Richard Hall tomó una decisión. No llamó a los abogados, no escribió a los periódicos, no organizó piquetes frente al ayuntamiento. Bajó al sótano de su clínica, donde se guardaban los medicamentos veterinarios.
Abrió la caja fuerte. Sacó un paquete de etorfina, un potente tranquilizante opioide que se utiliza para inmovilizar animales grandes. Una sola ampolla es capaz de derribar a un caballo en 3 segundos. Luego, sacó un viejo cuchillo militar. Después, una pistola inyectora que utilizaba para vacunar al ganado en las granjas. Lo colocó todo sobre la mesa. Miró su reflejo en el cristal del armario. Tenía 42 años. Era veterano de 2 guerras. Llevaba 20 años curando animales. Sabía cómo funcionaba el cuerpo, tanto el humano como el animal. Sabía cómo causar dolor y cómo detenerlo. Sabía cómo trabajar de forma metódica, paciente y sin emociones. Y él sabía lo que se hacía con los perros rabiosos. No se les cura, se les destruye. Esa noche, Richard Hall dejó de ser veterinario. Dejó de ser padre. Dejó de ser una persona que cree en la ley. Se convirtió en cazador y comenzó a deshacer una lista. Septiembre de 1994. Comienzo de la caza. Richard Hall no se apresuró. Pasó 6 semanas preparándose antes de dar el primer paso. Estudió las rutas, memorizó caras, elaboró esquemas. Lo abordó como si fuera una operación militar, porque no conocía otra forma de hacerlo. El primero en su lista era Tony Moretti. El mismo Tony con el tatuaje de una serpiente en el cuello. El hombre que introdujo a Emily en el mundo de las cartas. El que la arrastró a una espiral de deudas. El que la entregó a los perros rojos como mercancía. Richard lo siguió durante 2 semanas. Estudió sus hábitos. Tony trabajaba como portero en un casino clandestino a las afueras de Camden. Terminaba su turno a las 3 de la madrugada y regresaba a casa a pie, atravesando el barrio industrial. Siempre solo, siempre por el mismo camino. El 14 de septiembre, a las 3:20 de la madrugada, Tony Moretti caminaba por una calle oscura, junto a unos almacenes abandonados. No oyó los pasos detrás de él. No sintió ninguna presencia. Solo un breve pinchazo en el cuello, y el mundo se apagó. El etorfino surtió efecto en 4 segundos. Tony se despertó en un sótano. Paredes de hormigón, luz fluorescente, olor a cloro y algo más, algo animal. Estaba tumbado en una jaula metálica para perros grandes, en la que apenas podía darse la vuelta. Desnudo, con la cabeza rapada. Sobre él había un hombre con bata quirúrgica y guantes de goma. No se veía su rostro, solo sus ojos, fríos, inmóviles, como los de un reptil. El hombre no se presentó. No dio explicaciones, no amenazó. Simplemente trabajó. Tony Moretti pasó las siguientes 72 horas en ese sótano. Lo trataron con un desinfectante veterinario, el mismo que se usa para tratar a los animales contra los parásitos. Los productos químicos le corroían la piel y le dejaban quemaduras. Lo mantuvieron en una jaula, lo alimentaban con comida para perros y le daban de beber en un cuenco. No le hablaban. Lo miraban como si fuera una muestra bajo el microscopio. Al 4.º día lo encontraron. Temprano por la mañana, en la entrada trasera del burdel de Kensington Avenue, en una jaula, con una etiqueta en el cuello en la que estaba escrito su apodo callejero. Estaba vivo, pero no podía hablar. No podía mirar a los ojos a la gente. Cualquier movimiento brusco le hacía gritar. La policía llegó, inspeccionó el lugar y tomó declaración. El caso se clasificó como agresión con circunstancias agravantes. No había testigos, no había pruebas, no había sospechosos. Tony Moretti pasó 3 meses en una clínica psiquiátrica. Nunca volvió a hablar. Era el primero. Durante los 2 años siguientes, Richard Hall secuestró a otros 13 miembros de la banda Los Perros Rojos. Su método no cambiaba. Era tan preciso como un protocolo quirúrgico. Elección del objetivo. Richard no se lanzaba a por el primero que se le cruzaba. Estudiaba la estructura de la banda, identificaba a los que participaban directamente en el tráfico de personas, proxenetas, guardias de los antros, cazadores
que atraían a las chicas a trampas de deuda. No tocaba a los traficantes de drogas corrientes ni a los pequeños deudores, solo a los que convertían a las personas en mercancía. Observación: 2 o 3 semanas para cada objetivo. Rutas, hábitos, puntos débiles. Richard trabajaba por las noches y dormía 4 horas al día. Llevaba un registro meticuloso y sistemático, como las historias clínicas de los pacientes. Secuestro. Siempre en la oscuridad. Siempre en un lugar desierto. Una pistola inyectora con etorfina. Silenciosa, rápida, eficaz. La víctima perdía el conocimiento antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Contenido. El sótano de su clínica veterinaria fue remodelado. 6 jaulas para perros grandes. Sistema de ventilación. Insonorización. Reserva de productos químicos y medicamentos. Richard retenía a cada víctima entre 3 y 7 días. No torturaba en el sentido clásico, sino que trataba. Les afeitaba el pelo. Les desinfectaba la piel. Les daba de comer en un cuenco. Los mantenía como animales. El retorno. Era su firma. No ocultaba los cadáveres ni escondía a las víctimas. Los devolvía a las puertas de aquellos mismos locales donde se sentían los dueños. En jaulas, con etiquetas en el cuello. De las 14 víctimas, 9 murieron. No por tortura, sino por sobredosis de tranquilizantes, insuficiencia cardíaca o shock. Richard no tenía intención de matar, pero tampoco tenía intención de salvar. Si el organismo no aguantaba, pues no aguantaba. Como un animal enfermo que no sobrevive a una operación. 5 sobrevivieron, físicamente, pero mentalmente estaban destrozados. Ninguno de ellos pudo dar un testimonio coherente. Ninguno volvió a la normalidad. Los perros rojos no entendieron inmediatamente lo que estaba pasando. Las 3 primeras desapariciones se atribuyeron a la competencia. En el mundo criminal de Filadelfia abundaban las bandas que querían hacerse con una parte del territorio. La guerra por los barrios era constante, pero cuando empezaron a aparecer víctimas, vivas y muertas, en celdas idénticas, con etiquetas idénticas, quedó claro. No era una guerra, era una caza. El pánico se extendió lentamente, pero de forma inevitable. Los proxenetas comenzaron a andar en grupos. Los guardias de los antros se armaron hasta los dientes. Algunos miembros de la banda simplemente desaparecieron. Se fueron de la ciudad, se esfumaron. Pero Richard continuó. Era paciente. Si el objetivo se volvía más cauteloso, esperaba una semana, un mes, 2. Tarde o temprano, la persona se relajaba. Tarde o temprano, se quedaba sola. Y entonces la aguja encontraba su cuello. Mientras tanto, la policía se estancó. Los casos de desapariciones y agresiones se acumulaban, pero la investigación no avanzaba. En parte, debido a la corrupción, los agentes que recibían dinero de los perros rojos no estaban muy dispuestos a indagar en profundidad. En parte, debido a la falta de pruebas, Richard trabajaba de forma limpia, no dejaba rastros, no cometía errores. Su perfil se elaboró 2 veces. La primera vez, como posible miembro de una banda rival con formación médica. La segunda vez, como individuo solitario con pasado militar y motivos personales. El segundo perfil se acercaba más a la realidad. Pero Richard Hall no era el sospechoso. Vivía en Scranton, a 2 horas en coche de Filadelfia. Era un veterinario respetado, veterano de guerra y viudo. Su hija figuraba oficialmente como desaparecida. No tenía ninguna relación con el mundo del crimen. El invisible perfecto. Pero incluso los sistemas perfectos fallan. En otoño de 1996, la caza estaba llegando a su fin. La mayoría de las figuras clave de los perros rojos estaban muertas, destrozadas o habían huido. La banda se estaba desmoronando. Los antros cerraban. El negocio agonizaba. Y entonces Richard recibió la información que había estado esperando durante 2 años. Su hija estaba viva. La tenían retenida en una de las últimas casas operativas de la banda, en Kensington, en Allegheny Avenue. Era una especie de cuartel general
para los miembros que quedaban en la banda. Y era el último lugar donde guardaban la mercancía. Richard sabía que era una trampa. Los perros rojos se dieron cuenta de que el cazador estaba relacionado con una de sus chicas. Dejaron a Emily a propósito en un lugar donde la pudieran encontrar. Esperaban a que él llegara. Él vino de todos modos. 14 de noviembre de 1996. 2 de la madrugada. Richard Hall aparcó su furgoneta a 2 manzanas de la casa de Allegheny Avenue. Iba armado. Un cuchillo militar, una pistola inyectora con 3 ampollas de etorfina y una pistola Beretta M9 que conservaba desde su época en el ejército. Por primera vez en 2 años, cogió un arma de fuego. Él sabía que esta vez todo sería diferente. 4 personas vigilaban la casa. Richard vio sus siluetas en las ventanas y siguió sus movimientos. Esperó 1 hora hasta que 2 de ellos salieron a la calle y se subieron al coche. Los otros 2 se quedaron dentro. Entró por la puerta trasera. La cerradura era sencilla. 30 segundos con la ganzúa. Al primer guardia lo derribó con un tranquilizante en el pasillo. Silenciosamente, con naturalidad. El cuerpo cayó suavemente al suelo. El segundo oyó el ruido. Salió corriendo de la habitación con una pistola. Vio a Richard. Disparó. La bala le dio en el hombro izquierdo. Richard disparó en respuesta. 2 veces. El guardia cayó. El ruido atrajo a los que estaban en el coche. Entraron corriendo en la casa por la puerta principal. Se produjo un tiroteo, breve y violento. Richard mató a uno e hirió al otro. Pero él mismo recibió otra bala, en el muslo. Atravesó toda la casa arrastrando el pie y dejando un rastro de sangre tras de sí. Abrió una puerta tras otra. En una de las habitaciones encontró a 3 chicas asustadas, acurrucadas en un rincón. Les dijo que se marcharan. No se movieron. En la última habitación encontró a Emily. Estaba tumbada en un colchón en un rincón, delgada como un esqueleto. Tenía marcas de agujas por todas las manos. Los ojos abiertos, pero mirando a la nada. Richard se sentó junto a ella en el suelo. Se quitó la capa. La cubrió con ella. Ella no lo reconoció. No dijo ni una palabra. Simplemente lo miró como si fuera de cristal. Él estaba sentado así cuando llegó la policía. Los vecinos llamaron a la patrulla después de los primeros disparos. 2 coches llegaron 7 minutos después. Los policías entraron en la casa y encontraron 2 cadáveres, 2 heridos, 3 chicas en estado de shock y un hombre de mediana edad sentado en el suelo del pasillo. Abrazaba a una joven envuelta en su impermeable. Junto a él había un cuchillo militar y una pistola inyectora. Estaba herido, pero no opuso resistencia. Cuando le preguntaron quién era, respondió: Richard Hall. Esta es mi hija. Llamen a una ambulancia. Lo arrestaron en el acto. La investigación duró 9 meses. Al principio, la policía no entendía a quién habían detenido. Richard estaba herido. Lo llevaron al hospital bajo custodia. Buscaron su nombre en las bases de datos, pero no encontraron nada. Tenía un historial limpio, sin vínculos con el mundo del crimen. Pero entonces empezaron a hablar los supervivientes. Los mismos 5 que pasaron años en clínicas psiquiátricas. No podían dar testimonios coherentes, pero describían lo mismo. Un sótano, jaulas, un hombre con bata quirúrgica, olor a productos químicos. Los criminalistas registraron la clínica veterinaria de Hall en Scranton. En el sótano lo encontraron todo. 6 jaulas, un sistema de ventilación, reservas de etorfina y desinfectantes, registros meticulosos con fechas, nombres y dosis. Richard llevaba la documentación como un médico. Cada procedimiento quedaba registrado. Encontraron las etiquetas. 14 etiquetas con apodos, listas para usar. Encontraron la lista. Nombres, fotos, direcciones. Todas las figuras clave de los perros rojos. Richard tachó 13 de 14. El último, un líder apodado El Monje, se había escapado de la ciudad un mes antes de la redada. Richard no negó nada. Durante los interrogatorios,
Respondió con franqueza, sin emociones, como un oficial que presenta un informe. Describió cada secuestro, cada tratamiento, cada devolución. No se arrepintió, no se justificó, no pidió clemencia. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió: convirtieron a mi hija en una mercancía. Yo los convertí en lo que realmente eran, en animales. El caso tuvo una gran repercusión, pero no en la prensa. Las autoridades de Filadelfia hicieron todo lo posible para que la historia no saliera en los periódicos. La razón era simple. La investigación de las actividades de los perros rojos reveló una corrupción a gran escala en la policía. 11 agentes estaban vinculados a la banda. 3 recibían pagos mensuales. 2 participaban directamente en el encubrimiento del tráfico de personas. Si la historia de Hall se hubiera hecho pública, habría destruido la reputación de todo el departamento. Por eso, el proceso se llevó a cabo a puerta cerrada. No se permitió la entrada a los periodistas. Los materiales del caso se clasificaron como secretos, pero los rumores se filtraron de todos modos. En las zonas donde actuaban los perros rojos, el nombre de Hall se transmitía en voz baja. Algunos lo llamaban asesino, otros vengador del pueblo, otros simplemente un padre que hizo lo que tenía que hacer. La verdad, como siempre, era más compleja. El juicio contra Richard Stephen Hall comenzó en marzo de 1997. Sesión a puerta cerrada, Tribunal Federal del Distrito Este de Pensilvania. Sin prensa ni público, Hall fue acusado de 9 asesinatos, 5 secuestros con agravantes, posesión ilegal de armas y drogas. El fiscal solicitó la pena de muerte. El abogado intentó basar la defensa en el afecto y el trastorno postraumático. Hall se negó. En la reunión, se levantó y pidió la palabra. No estaba alterado, dijo. Sabía lo que hacía. Había planeado cada paso. No fue una locura. Fue una decisión. Cuando se le preguntó si se arrepentía, Hall respondió: me arrepiento de no haber empezado antes. El jurado deliberó durante 11 horas. Veredicto: culpable de todos los cargos. Sentencia: 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Se rechazó la pena de muerte. 5 de los 12 miembros del jurado votaron en contra. Richard Hall está recluido en la prisión federal de alta seguridad de Lewisburg. No ha concedido entrevistas, no ha escrito memorias, no ha presentado recursos de apelación. Una vez al año le escribe una carta a su hija. Emily nunca le ha respondido. Ella sobrevivió. Pasó por rehabilitación. Se cambió el nombre. Se mudó a otro estado. Cuando un periodista le preguntó por su padre, ella respondió: no es un héroe, pero tampoco es un monstruo. Es simplemente un hombre que tomó una decisión. Yo vivo cada día con las consecuencias de esa decisión. Los perros rojos dejaron de existir a finales de 1997. 11 policías relacionados con la banda fueron despedidos o condenados. El escándalo se silenció. 5 años después ya nadie lo recordaba. Esta historia no tiene moraleja. Richard Hall mató a 9 personas. Hirió a 5. Violó la ley que había jurado defender. Pero también hizo lo que el sistema no pudo hacer. Protegió a su hija y destruyó una organización que traficaba con personas. Sus métodos eran atroces. Sus motivos eran comprensibles. La ley dio una respuesta inequívoca: culpable. 3 cadenas perpetuas. Y es lo correcto. Pero la conciencia humana no es tan inequívoca. El caso está cerrado.